Bueno, pues a mí también me gustó la exposición en términos intergeneracionales. Yo no tengo tanto tiempo en el mundo como para haber tenido idea de una persona como Judith Reyes, pero sin embargo muchos de los personajes y de los tiempos que nombraste pues no me fueron del todo desconocidos porque yo los viví como niño. Entonces mucho de eso para mí resultó algo pues más que nada tangencial. Entonces todo lo que después he descubierto pues ha sido un poco por la lectura, entrevistas, etcétera. Por ese lado se me hace muy enriquecedor y te da la pauta para entender este corte en el tiempo de los actores que lo vivieron a las personas que lo vivimos pues un poco así entre sombras y de lo que ahora sabemos por esto a síntesis, ¿no? A las que se pueden acudir. Me llama mucho la atención en términos de tu posición como músico sobre todo y que tuviste la oportunidad de conocer a muchas de estas personas y eso ya por sí mismo se me hace muy enriquecedor, o sea que ahí habría que hacer trabajo de recuperar, no sé, memorias, etcétera, etcétera, porque tú como integrante de estas generaciones y como músico, pues estuviste en contacto directo. Pero también la idea es que había que vincular la música con los movimientos sociales. Pues sí, se habló básicamente de dos movimientos, el 68 y el movimiento zapatista. Desde luego que hubo otros más, pero fueron estos yo creo que los momentos climáticos y de repente pues como que se hace una especie de puente hasta cierto punto lógico, como una herencia, ¿no? Que en el caso de los zapatistas pues se retoma sobre todo con las bases del corrido. Pero la idea que a mí me brincaba cuando tú comentabas en tu exposición, dice, bueno, ¿y cuál es el alcance que la música finalmente tiene en los movimientos? No sé si das de alguna forma la pauta, pero no alcanza o no alcancé yo a percibir cuál es el impacto directo en los movimientos, como que es algo que gravita en torno a los movimientos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué hace que estos músicos se transformen, adopten esta situación y esto tiene que ver al contexto histórico que están viviendo, ¿no? Y un caso así paradójico sería el de la misma Judith. Ahora, por otro lado, música popular. Bueno, pareciera que la música popular entonces solamente tiene el membrete positivo cuando obedece a este tipo de movimientos. Pero pues la música popular no es nada más la que se genera así desde el pueblo, ¿no? Valga la redundancia, sino que también la música popular está dentro de la que se acerca a estos gustos de las masas y que pues también ni modo los vehículos puede ser la misma mercantilización. Una ocasión oía en Jalapa, no sé quién era el conductor del programa, pero era algo así como historia de la música popular en México y hablaron del grupo Cabá. Y dije, bueno, pues ¿y por qué no? O sea, a lo mejor estos amigos tuvieron productores entre sus primos, sus papás, tantos grupitos de jóvenes que, sobre todo en los 80, 90, pues era el hijo del artista fulano, el hijo de la cantante fulana, algunos pésimos, terribles, pero pues ahí estaban, ¿no? Dentro de la industria. Entonces, pues también atrás de eso se construye una historia, se construye una lectura y pues una respuesta, porque pues finalmente la gente pues también adopta y consume
esos productos. Y bueno, nos guste o no, pero pues ahí está. Entonces la música popular, pues otra vez, hasta dónde está la esfera de influencia, hasta dónde el término es lo suficientemente elástico como para solo cubrir algunas expresiones y otras no. Y pues creo que ya no me acuerdo de otras cosas. Sí, sí, bueno, es que efectivamente habría que pues de inventar otro término, o sea, porque música popular pues es la música de la que estamos hablando y es la música que diseña la mercadotecnia, ¿no? O sea, popular porque viene de pueblo, porque ¿qué cosa? O sea, es menos peligroso hablar de popular que hablar de pueblo, ¿no? Que nos remite a las masas y a la subversión, ¿no? Hablar de popular, ya está más suavecito, ¿no? Habría que cambiar, es que son muchas cosas, ¿no? Habría que plantearse cómo podemos calificar este tipo de música que la hace definitivamente diferente porque tiene otro objetivo, tiene otra forma de construcción también, ¿no? Tiene otros canales de difusión también, o sea, pertenece a otra, ¿qué podemos decir? A otro campo cultural, podemos decir que pertenece a otro, como la categoría que quieran utilizar, pero definitivamente es opuesta, ¿no? Pero la estamos consumiendo diariamente en el radio, en el camión, en el metro, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la cuestión de qué es música popular, pues yo traté de decir, pues hay esta y la otra, ¿no? Pero el término me lleva para aquí y para allá, o sea, creo que estamos estamos en una constante construcción de categorías, de marcos teóricos, en fin, es un proceso que no vamos a acabar. Y es una cosa, esta cuestión de la música popular, movimientos sociales, que como les decía, es novedoso, pues yo creo, en su investigación, o hay poco, no sé, o a lo mejor yo desconozco estos textos que nos pueden alumbrar y estamos hablando cuando ya alguien dijo la verdad, o alguna verdad un poquito más clara, ¿no? Hay que darle, te agradezco tu comentario. ¿Podría hacer una acotación rápida? Que me parece que en inglés los términos son un poco más claros porque no es lo mismo música popular que música pop. Y en español creo que nos confundimos una con la otra. O sea, la música pop es parte de la música popular, pero no es lo mismo. O sea, cada es pop. Es pop. Vale, Roberto, por favor. Sí, gracias. Jorge, pues yo en realidad voy a hacer dos comentarios o uno. Es muy breve, no es una pregunta. Mira, un poco regresando al espíritu del seminario, que como tú sabes se llama, la convocatoria de esta primera etapa es Tendencias, Residentes y Cuestiones en Juego. Yo quisiera felicitarte porque creo que tu exposición es un buen ejemplo de una tendencia reciente de estudio, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que podría ser algo así como, esta tendencia podría enunciarse algo así como la historia testimonial de esta otra música popular, ¿no? Porque efectivamente, como señalaba Hugo, se siente en los textos que nos mandaste como apoyo y en tu exposición, se siente tu experiencia, ¿no? De la vivencia de todos estos años. Entonces yo creo que hacer una historia testimonial es una tendencia importante, ¿no? Y tú lo decías hace rato cuando hablabas de tu experiencia en Guadalajara, también sería interesante para la gente que ve los videos que empiece un poco a pensar que eso que tú has hecho para el centro del país puede hacerse para otras regiones o otras ciudades capitales del interior, ¿no? Que sería bien interesante que fuéramos conociendo cómo evolucionaron cierto tipo de movimientos en contextos más bien locales. Entonces yo creo que es una tendencia interesante, ¿no? Y que capitalices toda esa experiencia de vida que tú tienes, ¿no? Me parece que es importante. Por último, para ya no alargarme tanto con mi intervención, no quisiera hacer más ruido, pero me quedé pensando un poco en lo que ya comentaba Alejandra, ¿no? En relación al video que pusiste, no me acuerdo cómo se llama el grupo este, de Saxebul. Saxebul. Yo creo que es todo el tema del llamado rock indígena, creo que es un tema bastante complicado, pero que creo que es importante que se empiece a revisar, ¿no? Comparto de alguna manera lo que señalaba Alejandra, en el sentido de que desde mi propia lectura de ese video en particular, creo que hay un manejo muy cuidado, ¿no?
desde la producción, desde el manejo del sonido, de la imagen, que efectivamente desde mi punto de vista también corresponde a una estética hegemónica, que en ese sentido me parece que era importante la pregunta que te hacía Alejandra, de cómo lo articulas entonces con el concepto de resistencia, ¿no? Yo creo que YouTube nos ofrece ciertas posibilidades para hacer cierto tipo de conjeturas, ¿no? Por ejemplo, creo que sería interesante revisar el número de reproducciones totales que tiene ese videoclip y el número de reproducciones que tienen, por ejemplo, otros grupos también de Chiapas que hacen sus videoclips de manera verdaderamente casera con teléfonos celulares, a veces sin micrófono, sino con un teléfono celular funcionando como micrófono y otro teléfono celular funcionando como cámara. Viste, corresponde a otro tipo de producción y que probablemente esa otra manera de producir videoclips repercuta en el fondo en el resultado estético final, y esta composición estética final a su vez repercuta en el consumo. Repito, yo creo que sería interesante ver en YouTube un ejercicio, ¿no?, para trazar una serie de conjeturas, el número de reproducciones totales de estos grupos que tienen mucha producción detrás de sus videoclips, y de estos otros grupos que producen sus videoclips en condiciones verdaderamente muy básicas, ¿no? Muy subalternas. Entonces, ya finalmente dije que no iba a abusar del micrófono, pero quiero comentar algo, al menos de como yo seguí tu participación y como leí tus dos textos que nos mandaste. Yo creo que a mí por lo menos me queda más clara la parte esta que trabajas por un lado del 68 y lo que se deriva del movimiento, el movimiento de la música, digamos, del canto de protesta de los 80s, 90s, y yo lo dejaré hasta ahí, ¿no? Me parece que todo lo que viene después es un movimiento bastante complejo que habría que pensarlo y que problematizarlo mucho más. En fin, esto que te digo no es, más bien es una invitación, digo, hay que seguirlo como tú dices, hay que seguirlo estudiando. Como decía Fernando Nava, me parece que se abre de alguna manera una discusión importante que habrá de seguir después, ¿no? Bueno, pues felicidades, Jorge. Yo creo, que esta historia que tú nos has contado es una historia que se tiene que contar muchas veces. Yo platicaba con Cristian, ¿no? Porque tengo la impresión de que las generaciones más jóvenes no tengan mucho el conocimiento de esta historia testimonial de esta otra música popular, que no es la historia por ejemplo, del reggae o del heavy metal. Digamos, esta es otra historia, ¿no? También importante, y también es interesante que se cuente y que se rehaga. Y les agradezco a todos mucho, no solo la presencia, sino esos comentarios. Alejandra, muchas gracias, de veras que, o sea, solo para entender, ¿no? O sea, ya nada más para eso, te agradezco, me cambias el switch, ¿no? O sea, me cambian todos estos, o sea, me llevo no solo la satisfacción de estar aquí, sino me llevo muchísimas inquietudes, ¿no? O sea, no voy a poder dormir hoy. Me llevo muchísimas cosas muy motivantes. O sea, para mí es muy motivante como estudioso, como músico, como lo que sea. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Sí. Pues era respecto a a la observación que había hecho la compañera, que precisamente creo que una de las formas en las que se expresa en ese video, las formas, digamos, un ejemplo, esto de que luego les critican, no sé, está un baile, ¿no? En no sé qué comunidad allá, ¿no? Y está en Semana Santa y están haciendo no sé, un ritual ahí, ¿no? No sé, imaginen lo que sea. Pero el chiste es de que no sé, siempre usaban cierta vestimenta que tejían durante todo el año, shalala. Y de repente, pues, pum, ahí tienes los tenis Converse, ¿no? O esto que luego pasa en Chiapas, que en vez de usar un líquido negro, o sea, antes usaban un líquido negro que tenían una preparación. Bueno, estoy hablando como bien en abstracto, ¿no? O sea, no importa qué comunidad sea, lleva unos años de procedimiento así, que siempre se hacía así, y de repente, pum, ahí tienes la modernidad, ¿no? Materializada en ya sea una Coca-Cola, ya sea en este caso, por ejemplo, sería toda la producción. Entonces, la resistencia no propiamente se expresa en la totalidad, la totalidad discursiva de un momento, ¿no? del videoclip, sino que se puede
obviamente se va apropiando, ¿no? Los sujetos son las que la producen. El sujeto no se produce sin Coca-Cola, no se produce sin ver otro tipo de videoclips, ¿no? O sea, precisamente está YouTube, vemos un montón de cosas gracias a que podemos verlas gratis. En ese sentido yo creo que precisamente son los sujetos, no sé, uno piensa en movimientos sociales, piensa en grupos indígenas, y al desencializarlos podemos ver las producciones que hacen sin necesidad de ser ellos esencialmente un indígena, no sé, de tal punto de la sierra. Esa forma en la que se expresan esas resistencias nos dice muchísimo más todavía, ¿no? De la forma, o sea, la resistencia sucede al apropiarse del sistema, entre comillas, ¿no? O sea, lo resignificas por completo. Y creo que ahí va mucho lo que decía el compañero de las, no sé, por ejemplo, ver cuántas reproducciones tiene un video, ¿no? Sucede que, pues, efectivamente, un video producido con una producción mucho mayor, pues, puede captar más la atención de otros puntos, porque probablemente sea la intención del músico que lo está produciendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, era nada más la observación, ¿no? Esta desencialización, ¿no? Del sujeto. Primero del sujeto que lo produce y luego del mensaje mismo. O sea, el sujeto no está aislado, es precisamente algo que me llama la atención. Y pongo el ejemplo de la Coca-Cola, por esto que dice incluso Marcos, ¿no? ¿A poco? O sea, las críticas que luego les pegan a los zapatistas es hombre, pues mucha resistencia, pero toman un montón de Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde está la resistencia? Precisamente no hay una esencia de la resistencia, ¿no? Es en el devenir, y pues era eso más o menos. ¿Podría hacer dos comentarios muy breves? Brevísimos. Nada más, yo creo que es importante el concepto de uso de la música, ¿no? No solamente el lugar de donde se produce, sino qué se hace con la música. Cuando fue la marcha de un año de los desaparecidos de Ayotzinapa, yo fui haciendo un seguimiento más o menos de cuáles son las sonoridades que se estaban presentando en la marcha, porque a mí me interesa el tema de la sonoridad. Y un grupo de estos que en las noticias catalogarían como anarcopunks, llevaba un carrito en donde montaron una bocina y lo que se escuchaba en la bocina en ese momento era la canción de Rebelde del grupo RBD, ¿no? Entonces, digo, ahí es muy interesante cómo una música que está diseñada como mercancía exclusivamente se inserta en el contexto de una manifestación y cambia el sentido totalmente, ¿no? Y la otra observación es, esta cuestión del etnorrock es muy interesante porque bien a bien no sabemos actualmente a quién interpela. Interpela a los antropólogos o los etnomusicólogos, y se acaba de presentar una tesis en la ENA referente al consumo cultural de los jóvenes en la Intercultural de Chiapas, y se les preguntó si les gustaba el rock indígena, y la mayor parte de los jóvenes encuestados no escuchan rock indígena. Entonces, escuchan banda, escuchan música romántica, pero no es un elemento como presente en el consumo cultural de estos jóvenes. Nada más lo dejo ahí como sobre apunte. el público, digamos, del grupo que llega a las tocadas y eso, pero como un nivel más grande de eso no lo hay. Así es. Sí. Pues, bueno, pues gracias, sí, de veras que... Muy bien, pues compañeros, vuelvo a pedir una disculpa en especial a Alejandra, a Jorge, por pues a lo mejor se leyó muy fuerte la moción de proceder para terminar por darle la palabra que nos habían solicitado. Pues este es un espacio que está en formación, como lo dijo Roberto, tenemos una primera propuesta. Agradecemos el que estén presentes, el que estén participando. Se anunciará en su momento el tema del siguiente del mes de septiembre, y por lógica de las fiestas patrias, hablando de resistencias y de alineaciones, pues debemos mover una semana más. No sesionaríamos el jueves 15, que estrictamente hablando es el tercer jueves de septiembre, sino el jueves siguiente es 15 y 7, 22 hasta ayer. De manera que nos veríamos aquí el jueves 22 de septiembre, se anunciará, se confirmará el tema, y Jorge, te volvemos a agradecer. Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.